Parece que entre Orbán y Putin hay algo más. Algún tipo de material comprometedor sobre el primer ministro de Hungría. Sin embargo, no puede dejar de ser satisfactorio que con muchos países de Europa mantengamos y desarrollemos relaciones. Uno de estos países es Hungría. Como resultado, pelearse con Bruselas se ha convertido desde hace tiempo en un estilo político para Viktor Orbán. Tuvimos que bailar al son de Moscú. Bruselas también toca la flauta, pero nosotros bailamos como queremos, y si no queremos, no bailamos. Y bloquearle el aire a Ucrania es la principal tarea de Hungría en la Unión Europea. Budapest dice que no a casi todo, desde los activos rusos congelados hasta otras opciones de ayuda. Y por supuesto en contra de Ucrania en la UE. Detuvimos la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Lo hicimos a pesar de una gran resistencia. Habríamos acabado en guerra con los rusos de inmediato. Por eso no se puede permitir la membresía de Ucrania en la UE, porque eso traerá la guerra a Europa y a Hungría. Como resultado de que en la votación un solo voto de Hungría bloquea, todos los países de la UE propusieron cambiar el procedimiento de toma de decisiones, es decir, pasar de la unanimidad a la votación por mayoría. Y es necesario pasar del método absoluto de toma de decisiones a la votación por mayoría. Y creo que a día de hoy la Unión Europea va en esa dirección. Sí, entendemos que la maquinaria burocrática dentro de la UE no funciona tan rápido como nos gustaría, pero para reformas tan fundamentales a menudo se necesita tiempo y además voluntad política. Parece que con lo último no hay problemas, pero como siempre falta tiempo. En algún momento, la UE incluso tomó una decisión sin el consentimiento de Hungría. Se trataba de los activos rusos congelados. Hungría se abstuvo de votar y Bruselas decidió utilizar el dinero incluso sin su consentimiento. En el marco de la agresión a gran escala de Rusia contra Ucrania, hemos visto en repetidas ocasiones diferentes instrumentos que la Unión Europea ha utilizado para eludir el derecho de veto húngaro. Esto incluyó presión política y amenazas económicas. Sin embargo, no obstante, un grupo de diputados del Parlamento Europeo incluso instó a Bruselas a congelar la financiación para Hungría debido al incumplimiento de Orbán de la legislación y los valores de la UE. Por supuesto, el instrumento de financiación de la Unión Europea a favor del presupuesto húngaro es un argumento bastante fuerte para cambiar la postura de Orbán. El presupuesto húngaro y la implementación de los programas estatales dependen en gran medida de las subvenciones que Budapest recibe de Bruselas. Por eso, este mecanismo se ha utilizado en repetidas ocasiones y creo que se seguirá empleando en el futuro hasta que se lleve a cabo la reforma política y se puedan tomar decisiones importantes sin una presión especial y sin tener que tener en cuenta la opinión de Orbán. Pero imagínense, hasta aproximadamente 2009, Orbán era un político ferozmente antirruso, pero después algo cambió drásticamente en su postura y empezó a jugar según las reglas del Kremlin. Debemos entender que no se puede llegar a acuerdos con los rusos, a menos que se firme algún tipo de acuerdo cifrado por 10 años, del cual no quede claro quiénes son y en qué cálculos económicos específicos se basa, ni cómo esto afectará en general al desarrollo de Hungría. Y de todo esto tiene la culpa cierto compromat de Putin sobre Orbán, que según informan fue lo que cambió su retórica. En el lejano año 1990, supuestamente el primer ministro de Hungría recibió una maleta con dinero de un autor criminal ruso, y la entrega fue grabada por una cámara oculta. Pero el asunto puede no limitarse solo a esto. El propio Orbán depende personalmente del dinero ruso y su postura no es más que una manifestación pura de corrupción política a favor de un Estado enemigo. Para Orbán, el enriquecimiento personal no es menos importante. A través de negocios y conexiones con oligarcas rusos, se convierte en la persona más rica de Hungría, lo que queda demostrado por su mansión valorada en 45 millones de euros. Dado que Orbán no responde a los intereses del pueblo húngaro, ni tiene en cuenta los intereses de Europa y Ucrania, se informa que podría perder el poder ya en 2026. Esperamos las próximas elecciones parlamentarias en Hungría con cauteloso optimismo porque hay una gran probabilidad de que Orbán finalmente las pierda. Y llegará al poder un partido que sea más eurocentrista y al mismo tiempo, evidentemente, que apoye a Ucrania.
Por ahora, Orbán sigue siendo la puerta a través de la cual Putin puede influir en el proceso de toma de decisiones europeo. Y esto, por supuesto, representa una amenaza tanto para los pueblos de Europa como para Ucrania. Están en el canal de YouTube Ucrania Hoy, en el estudio con ustedes Vladimir Rabchun. Suscríbanse a nuestro canal, denle like a este video. Para ustedes es fácil y sencillo, a nosotros nos gusta mucho el algoritmo de YouTube, esto ayuda a promocionar el contenido. El tema que vamos a discutir en los próximos 20 minutos ya fue anunciado en nuestro reportaje, en particular. Hungría o, más concretamente, Orbán. Y bueno, me queda presentar al invitado de nuestra transmisión, es Piotr Lesiuk, politólogo que ya se une a nosotros. Piotr, me alegra saludarte. Hola. Desde su punto de vista profesional, ¿en qué medida la posición actual de Orbán corresponde a las expectativas o deseos de su electorado? Bueno, es una pregunta bastante compleja porque en general debemos entender que, así como el electorado influye en el proceso europeo, Orbán también influye en su electorado. Y durante su largo tiempo en el poder, que para los estándares europeos es realmente mucho, Orbán ha desarrollado toda una serie de métodos tecnológicos sencillos pero efectivos. Uno de estos métodos son las llamadas encuestas de opinión pública, algo parecido a un referéndum, aunque con un estatus jurídico algo diferente, que él realiza regularmente y que implica la votación por correo. En particular, en una de las encuestas posteriores se decidió la cuestión de la adhesión de Ucrania a la UE. Y después de eso, a pesar de que una parte significativa de los ciudadanos simplemente ignoró todas estas encuestas, Orbán luego utilizó los resultados de esa pregunta para afirmar que el pueblo húngaro está en contra de la adhesión de Ucrania a la UE. Y de este modo, supuestamente, Orbán demuestra constantemente el más alto nivel de democracia, aunque en realidad todas estas encuestas son muy manipuladoras, tanto en su temática como en la forma en que se presentan. Además, Orbán utiliza activamente diversos temas tradicionales de cualquier autocracia, en particular la imagen de un enemigo externo, papel que evidentemente desempeña Ucrania. Constantemente se infunde miedo sobre la influencia ucraniana, la amenaza ucraniana para la economía húngara y para la sociedad húngara. Y naturalmente esa propaganda tiene cierto efecto. Más aún, el electorado de Orbán en general está compuesto por habitantes de zonas rurales y pequeñas ciudades, que en este sentido se oponen, incluso en el aspecto informativo, a los residentes de las grandes ciudades. Es especialmente revelador que en Budapest Orbán siempre pierde las elecciones, precisamente en Budapest. Y tradicionalmente, ¿no?, el alcalde de Budapest es algún político de la oposición. Es decir, la parte más, digamos, educada de la sociedad húngara, en principio, tiene una actitud opositora hacia Orbán. Pero gracias a que él aviva la xenofobia, diversos otros sentimientos, el miedo a lo extranjero, el antieuropeísmo, el antiatlantismo, gracias a esto, en general, Orbán hasta hace poco controlaba la situación en el país de manera bastante efectiva y ha mantenido el poder durante mucho tiempo. Pero ahora la situación está cambiando porque en realidad, por ejemplo, el actual líder prácticamente de la oposición en Hungría, Péter Magyar, proviene del propio partido de Orbán. Es mucho más joven, una nueva generación de la política húngara. Y en general no se puede decir que él de alguna manera se oponga radicalmente en términos jurídicos a la política de Orbán, es decir, no es un liberal ni un socialista, también ocupa posiciones bastante de derecha y conservadoras, pero la principal diferencia jurídica de Magyar respecto a Orbán radica en que Magyar no se opone a Europa ni, digamos, a la elección atlántica. Al contrario, dice que ahí está el futuro de Hungría y se expresa muy negativamente sobre la corriente prorrusa del entorno de Orbán. Y de este modo, de hecho, Orbán ha recibido como principal oponente a un político bastante cercano a él en términos jurídicos, aunque con diferencias sustanciales, que en principio no rechazan demasiado la retórica de Orbán, pero critican fuertemente a Orbán por sus puntos más débiles, en particular por la corrupción. Y la corrupción por parte de Orbán, en términos de resonancia informativa, ya ha trascendido ampliamente las fronteras de Hungría, y en general todos han visto los palacios de Orbán, así como todo lo relacionado con la corrupción del gobierno húngaro. De este modo, Orbán, sí,
Saben, como en las películas americanas, todo lo que digan puede ser usado en su contra. Todo lo que dice hoy Orbán puede ser utilizado en su contra durante la lucha política por el puesto de primer ministro. Me refiero tanto a sus declaraciones como a lo que está relacionado con ellas. Porque, bueno, según lo que usted dijo, por ejemplo, sí, hay una parte de esa presión electoral, es decir, se espera de él este tipo de declaraciones, por eso las hace. Por otro lado, hace tantas y tan frecuentes declaraciones antiucranianas que da la impresión de que es algo personal. Y si es algo personal, ¿por qué lo vincula con la política general? Y si no es algo personal, entonces ¿a qué se debe esta postura abiertamente antiucraniana o abiertamente prorrusa? En general, ¿pueden sus oponentes, la oposición, utilizar esto en su contra y de qué manera? ¿Y qué exactamente de todo esto puede ser utilizado contra Orbán en la lucha política? Creo que en general Orbán no tiene ningún motivo personal para sentir alguna antipatía hacia Ucrania. Creo que aquí, como se suele decir, no es nada personal, solo negocios. Y el negocio en principio es comprensible, es decir, se trata de una corrupción política banal. Es decir, empezamos el tema hablando de que podría haber algún tipo de compromat sobre Orbán y demás, y en realidad creo que todo es más sencillo. Es decir, Orbán siempre ha sido un populista banal y llegó al poder como populista con consignas bastante populares en ese momento, pero resultó ser un gestor muy ineficaz y un gobernante muy ineficaz. Y los resultados de su política económica fueron los siguientes. Hungría, que en principio tradicionalmente estaba entre los líderes de Europa del Este. Quiero recordar que Hungría, junto con Polonia y Chequia, fue de los primeros países de Europa del Este, del antiguo bloque soviético, en ser admitidos en la Unión Europea. Ellos fueron de los primeros en ingresar. Bueno, en la primera ampliación ingresaron a la OTAN, es decir, Hungría mostró en los años 90 un alto ritmo de desarrollo económico. O sea, parecía que todo iba perfectamente y Hungría era un ejemplo de Estado de Europa del Este, incluso en cuanto a la garantía de libertades liberales, reformas de mercado y así sucesivamente. Pero luego, después de la llegada al poder de Orbán, todo eso prácticamente se detuvo y después de un tiempo resultó que la economía húngara estaba en crisis. No hay ningún desarrollo. De ser líderes, Hungría empezó a convertirse en un rezagado. Y entonces Orbán, en lugar de emprender reformas, simplemente se dedicó banalmente a la corrupción política, incluso se podría decir a la corrupción geopolítica, y empezó a enganchar a Hungría a la aguja rusa. En principio, eso no era algo único para Hungría en ese momento. Probablemente fue Hungría la que terminó estando más atada a todo esto como resultado. La misma legendaria gasolina barata, por la que ahora luchan tanto y por la que arman escándalos cuando las Fuerzas Armadas ucranianas destruyen instalaciones del oleoducto Druzhba, el gas ruso barato. Pero no solo eso. Rusia también les está construyendo una central nuclear, nuevamente con un descuento altísimo. Es decir, todo esto le permite a Hungría recibir ciertos impulsos económicos y gracias a ello el régimen de Orbán se mantiene. O sea, por un lado recibe grandes sumas de dinero de la Unión Europea y en la Unión Europea Hungría es un país muy dependiente de las subvenciones. Y por otro lado también recibe dinero de los rusos. Además eso no le basta, todavía se involucra en proyectos económicos con los chinos. Es decir, de esta manera también quiere ser un agente de influencia de China y nuevamente no de forma gratuita. Y parte de estas influencias corruptas van directamente a los bolsillos de Orbán y con ese dinero se construye palacios a nombre de sus familiares. Todo según el manual clásico. ¿Cómo determinar que en un país existen ciertos regímenes prorrusos? Esto sucede cuando el gobernante empieza a construir palacios gigantescos, es decir, cuando el gobernante de repente tiene su propia residencia privada con un parque personal registrada a nombre de alguien desconocido. Entonces, está claro que ahí hay alguna influencia rusa, porque son precisamente los fondos rusos los que permiten que todo esto se lleve a cabo sin ningún tipo de control, a través de esquemas oscuros y cosas por el estilo. Esto lo vemos precisamente en el ejemplo de Orbán. Si volvemos a su pregunta sobre por qué lo van a criticar, creo que, en primer lugar, la presión irá en dos direcciones, la corrupción y, en segundo lugar, el hecho de que Orbán en realidad se está oponiendo a Europa, lo que pone en peligro la economía húngara, porque por mucho dinero que reciba de los rusos o de los chinos, Hungría sigue siendo parte fundamental de la Unión Europea y, sin el apoyo europeo, la situación será mala. Y Orbán hace todo esto para privar a Hungría de su papel y participación en el mercado común europeo.
Creo que estos son precisamente los argumentos que se utilizarán en su contra, que ya se están utilizando y que al final pueden costarle el poder. Ok, el nivel de corrupción es percibido de manera diferente por distintas sociedades. Bueno, me atrevería a suponer que existe cierto nivel que la sociedad aún puede soportar y no exige demasiado que sus líderes renuncien a esa corrupción. Supongamos que sí, y en casos excepcionales. Hay un nivel de corrupción que es tan profundo que se convierte en una especie de material comprometedor. Es decir, si ciertas personas se enteran de esto, pueden usar esa información para manipular a uno u otro político. ¿Cree usted que hay material comprometedor de ese nivel sobre Orbán, concretamente en el Kremlin? En cuanto al material comprometedor del Kremlin, de nuevo, no me atrevo a juzgar, ya que no tengo ninguna información de ese tipo. Para ser honesto, no creo que este tipo de material comprometedor tenga algún impacto en la política moderna. Simplemente porque, bueno, supongamos que se publica algún video en el que Orbán, allá por los años 90, recibe dinero de la mafia rusa. ¿Y qué pasa después? Bueno, esas son historias muy antiguas y en realidad no creo que eso sea un factor decisivo. Pero en el caso de Orbán, de hecho, hay un símbolo material muy concreto de la corrupción. Es su palacio. Es decir, como usted bien señaló, en la sociedad puede haber diferentes percepciones sobre la corrupción. A veces la corrupción alcanza proporciones simplemente fenomenales, pero aún así no es percibida por la sociedad como algo extraordinario. Y luego, de repente, precisamente el tema de la corrupción se convierte en el principal y literalmente lleva a la caída de todo, a una revolución, a un levantamiento. Bueno, como sucedió recientemente en Nepal, es decir, allí también en realidad el tema clave era la corrupción, pero el motivo fue la prohibición de las redes sociales, donde, por cierto, esa misma corrupción era denunciada activamente. Y luego, en el caso nuevamente de Orbán, ese símbolo de la corrupción, su palacio personal, filmado desde el aire. Bueno, probablemente esa es la imagen de la que ya no podrá desprenderse. Es decir, puedes decir todo lo que quieras sobre que piensas en el pueblo, que eres una persona desinteresada y que en general te están calumniando, sí, pero si al mismo tiempo vives en un palacio de origen dudoso, no puedes explicar ni el origen de tus ingresos, ni de hecho a nombre de quién está todo eso. Bueno, eso es en esencia simplemente un símbolo evidente de la corrupción. Estoy seguro de que este símbolo de la corrupción todavía le pasará factura a Orbán más de una vez. Bien, seguimos atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos. Y si me lo permiten, quisiera referirme a otro político que, bueno, ok, no voy a trazar paralelismos entre ellos, aunque a veces dan ganas de hacerlo, pero en fin. El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, llegó en visita oficial al Reino Unido, se reunió con Carlos III, y aquí hay varios momentos interesantes. Uno de ellos es el banquete oficial, el banquete de Estado, que se celebró y durante el cual Carlos pronunció un discurso en el que abordó el tema de Ucrania. Y no solo mencionó el tema de Ucrania, sino que dijo que entre los Estados Unidos de América y Gran Bretaña existe una antigua amistad, una alianza que en particular ha pasado por las guerras mundiales. Y ahora la continuación de la lucha contra esta amenaza global también está ocurriendo en particular a través del apoyo a Ucrania que necesita ese apoyo. En ese momento, Trump no dijo ni una palabra. Por la expresión de su rostro era difícil entender si le gustaban esas palabras o no, si las escuchaba con atención o no. Sin embargo, muchos empezaron a decir, incluso antes de que se produjera este encuentro, que precisamente Carlos III podría influir en la posición de Trump o cambiar su postura, inclinándolo más hacia el lado ucraniano. Desde su punto de vista profesional, ¿es así? Bueno, en primer lugar, una pequeña observación sobre si podemos o no trazar paralelismos. Podemos hacerlo, tenemos motivos para ello simplemente porque el propio Trump nos los ha dado. No hay otro líder europeo sobre el que Trump haya hablado y además siempre lo ha hecho en términos exclusivamente positivos. Es decir, probablemente el único líder de un país europeo sobre el que Trump ha hablado mucho desde la época de su campaña electoral y siempre en términos exclusivamente positivos es Orbán. Por eso sí podemos trazar paralelismos, pero ahora no se trata de eso. Ahora, en cuanto a la influencia, naturalmente entendemos perfectamente que se trata de un plan bastante sutil, una línea diplomática delicada que el gobierno del Reino Unido ha decidido utilizar como su principal activo diplomático, la figura de Carlos III.
A través del tercer monarca, un monarca auténtico y verdaderamente genuino, por así decirlo, la encarnación nata y perfecta de la tradición monárquica y, en general, de todo lo tradicional y ancestral que existe en el mundo moderno actual, probablemente eso sea lo que deba influir profundamente en Trump, quien, como bien sabemos, siempre ha sido muy sensible y receptivo a los ceremoniales, a todo lo bello, lo pomposo y lo lujoso, elementos que siempre le han atraído considerablemente. Y probablemente la significativa recepción que le ofrece el rey Carlos III, además de que es la primera vez en la historia que en el Reino Unido un monarca británico recibe en 2 ocasiones a un presidente de los Estados Unidos a este elevado nivel diplomático, bueno, probablemente todo esto deba servir como una sólida base para que se produzca una conversación mucho más sustancial y profunda ya a nivel de gobiernos entre los Estados Unidos de América y el Reino Unido. Es decir, en esencia, Charles es el principal activo diplomático del Reino Unido en las negociaciones con Estados Unidos que esperan hacer productivo. Allí, por supuesto, lo principal es que deben alcanzarse acuerdos bastante importantes en cuanto a inversiones mutuas, entre otras cosas, es decir, mostrar respeto a Trump para que la conversación con él sea más constructiva. ¿Será más constructiva? Por supuesto, no lo sé, pero en principio quiero señalar que probablemente en general los líderes europeos y mundiales ya han aprendido a comunicarse con Trump, han aprendido a predecir su reacción, es decir, comprendiendo toda su psicología, su tipo de personalidad. Y en general, los británicos también demuestran que en términos generales tienen tradiciones diplomáticas muy antiguas y gloriosas. Bueno, solo queda seguir atentos al desarrollo de los acontecimientos. No es que Trump haya regresado inmediatamente de Reino Unido para hacer una declaración a favor de Ucrania o en contra de Putin, aunque ya estando en Londres dijo que Putin lo había decepcionado. El tiempo dirá qué evolución tendrán estas declaraciones y si se harán realidad. Pero ese es un tema para una discusión aparte. Peter, muchas gracias. Gracias por el análisis, por la información aportada. A nuestra transmisión se sumó el politólogo Petr Ilichuk. Gracias. Sí, por favor. Dayashek Petrovich Chuk.